Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Obviamente estamos con muy gozo, con bastante gozo, porque Cristo en nosotros, imagínate cómo no vamos a estar. Vamos con toda la buena actitud este día y todos los días, mientras el Padre nos preste vida, vamos con toda la buena actitud. ¿Saben qué? Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor. Esta sección que te responde a preguntas de la Biblia y a las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Bien, pues vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas. Recibimos la siguiente pregunta. Pastor, voy directo a la pregunta. ¿Qué es la cena del Señor y su propósito? Le agradezco su respuesta. Me llamo Alejandro de San Antonio, Texas. Otra vez, nuestro hermano Alejandro, ¿verdad? De San Antonio, Texas, nos hace otra vez la siguiente pregunta. El día de ayer te contestamos, Alejandro, y otra vez aquí, nuestros amados nos ponen otra vez aquí tu otra pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Bueno, me gusta tu pregunta otra vez, Alejandro, que es muy importante. Los cristianos tenemos dos ordenanzas que nos ha dejado nuestro Señor y Salvador Jesucristo: el bautismo en agua y la participación de la cena del Señor. Y esas son las dos ordenanzas que como iglesia cristiana el Señor Jesucristo nos ha dejado: el bautismo en agua y la participación de la cena del Señor. Y no los llamados 7 sacramentos de la Iglesia Católica Romana, su feligresía, en su catecismo, en el número 1127, en donde ellos dicen que son 7 sacramentos: el bautismo, confirmación, comunión, penitencia, unción de los enfermos y el matrimonio. Lo cual es respetable, lo que cada persona quiera creer, pero nosotros solo nos basamos en la sola Escritura, porque tenemos la Biblia como nuestra única y máxima autoridad, de donde calibramos toda nuestra enseñanza, práctica y doctrina que nosotros practicamos como cristianos evangélicos. La Biblia nos establece los parámetros, las coordenadas por donde nosotros debemos de andar en nuestra fe práctica. Así es que si no lo dice la Biblia, pues no lo creemos. Entonces, el Señor nos ha dejado dos ordenanzas, que es el bautismo, bajar las aguas, y la cena del Señor. Entonces voy a tu interesante pregunta: ¿qué es la cena del Señor y su propósito? Bien, el pueblo del Señor, es decir, los cristianos, han recibido el mandato directamente del Señor Jesucristo de celebrar la conmemoración de la muerte de Cristo, la cual se llama la Cena del Señor, de acuerdo a Primera de Corintios, en la cual dice Pablo: cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Eso es de acuerdo a Primera de Corintios 11:20. Jesucristo estableció esta celebración la noche de la Pascua judía del año 33 de nuestra era, y la Pascua era una fiesta que tenía lugar solo una vez al año, el día 14 de Nisan, el mes del calendario judío, que es un calendario lunar. Y aquella noche Jesús celebró la Pascua con sus apóstoles, con sus discípulos. Despidió a Judas Iscariote y luego estableció la cena del Señor. Y hoy algunas organizaciones cristianas celebran la cena del Señor una vez al año, poniendo como base la Pascua. Otros cada mes, otras las veces que sienten de parte del Señor de celebrar la cena del Señor, y otras que son las menos cada 8 días. Lo importante es su celebración de por lo menos una vez cada año. Eso sí, por lo menos una vez cada año, cada cristiano nacido de nuevo debe de celebrar la cena del Señor. Ok. El Evangelio de Mateo explica lo que pasó esa noche cuando se instituyó la cena del Señor. Dice la palabra en Mateo 26 al 28, literalmente: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Esa es la lectura de Mateo 26, del 26 al 28.
Quiero comentar sobre esta lectura de Mateo que la Iglesia Católica Romana establece en su doctrina y en su enseñanza que Jesús convirtió realmente el pan en su carne y el vino en su sangre. De hecho, la Iglesia Romana cree en la transustanciación del pan, del vino en sus celebraciones, lo cual, por supuesto, la Iglesia cristiana, evangélica, no creemos en esa doctrina porque es antibíblica. No fue así, según ya leímos en Mateo 26, del 26 al 28. Bueno, cuando Jesús esa noche participó e instituyó lo que hoy llamamos la Cena del Señor o la comunión, su cuerpo según entero, él tomó el pan, ofreció el pan, y él no arrancó de su cuerpo y lo convirtió en pan o viceversa, no. Entonces, ¿puede decirse entonces que comieron de verdad los apóstoles la carne de Jesús y bebieron su sangre? Pues la respuesta es por supuesto que no, pues eso habría sido un acto de canibalismo y una violación de la ley de Dios, de acuerdo a Génesis 9, del 3 al 4, a donde Dios instruye a Noé que podía comer para su mantenimiento de legumbres, de plantas verdes, de todo lo que le había dado, pero carne con su vida, que es su sangre, eso no debían de comer. Y en Levíticos 17:10 dice que si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieran alguna sangre, Dios pondría su rostro contra esa persona y lo iba a cortar de su pueblo. Entonces, Jesús no pudo haber hecho eso, porque Jesús cumplió a cabalidad la ley de sus ordenanzas. Fue lo que dijo cuando fue a las aguas y fue bautizado por Juan el Bautista. Conviene que cumplamos toda palabra, toda promesa. Y según Lucas 22:20, Jesús dijo, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Por lo tanto, el pan, el vino son solo símbolos. El pan representa el cuerpo perfecto de Cristo. Jesús utilizó un pan que sobró de la cena de la Pascua, hecho sin levadura o fermentado de ningún tipo, porque en Éxodo 12:8 dice que tenían que comerlo con pan sin levadura, con hierbas amargas, lo comerían. Y a menudo la Biblia emplea la levadura como un símbolo del pecado, de la corrupción. Así que el pan que tomó Jesús representa el cuerpo perfecto de Jesús, que fue en sacrificio, un cuerpo libre de pecado. Y el vino representa la sangre de Jesús, la cual da validez al nuevo pacto. Jesús indicó que derramaría su sangre para el perdón de los pecados. Entonces, Jesús tomó como símbolos el pan y el vino. Y a partir de esa primera celebración, previa a su sacrificio, se estableció como una ordenanza a todos los cristianos comer pan y beber de la copa en memoria de él y de su muerte. No solo el pan, como algunas organizaciones lo hacen, sino el pan y el vino. Si lo vamos a practicar bien. Y podemos resumir y concluir lo que es la Cena del Señor en 3 puntitos. Primero, la Cena del Señor es un recordatorio. En la Cena del Señor, Jesús le dijo a sus discípulos que proclamarían su muerte hasta que Él regresara. El pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo en las cenas del Señor son simplemente representaciones, símbolos del sacrificio del pacto, del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, como lo dice el autor del libro de Hebreos en 8:6, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que cada vez que celebramos, que participamos la Cena del Señor, debemos recordar el significado, debemos de recordar la importancia de la muerte de Jesucristo a favor nuestro. Debemos de recordar a Él y, como dice Lucas 22:19, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que celebramos y participamos de la Cena del Señor, nosotros estamos recordando la gloriosa obra de expiación que Jesucristo completó por nosotros.
Ahí descansa nuestra victoria, en lo que hizo Jesús por nosotros, el justo por los injustos. Él pagó todos nuestros pecados, nuestra culpa en la cruz del Calvario, y Él nos imputó su justicia, por eso somos la justicia de Dios. En segundo lugar, la cena del Señor es comunión con Dios, comunión con su pueblo, y no solamente tenemos comunión con el Dios vivo por gracia, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, sino que tenemos comunión también los unos a los otros. Y cuando estamos unidos, el Señor Jesucristo, nosotros nos unimos a Él y a todos los que en algún lugar invocan el nombre del Señor Jesús. Esa es la iglesia universal. Esa es la iglesia que Jesús compró con su sangre preciosa. Y finalmente, la cena del Señor nos nutre espiritualmente. Es un medio de gracia. Es uno de los métodos que Dios ha designado para edificarnos, para nutrirnos, para confirmar nuestra fe, para fortalecernos, para crecer. Y también la cena del Señor, un otro punto podría ser, es un anticipo de la gloria venidera. Jesús esa noche lavó los pies de sus discípulos, en que fue traicionado, les sirvió los elementos de la cena del Señor. Interesante, cuando Jesús habla del banquete de las bodas del Cordero en Lucas 12:37, cuando dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. En la gloria, cuando llegue ese gran final y todos reconozcan que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, Él dice que ese día nos pedirá a todos que nos reclinemos, tal como lo hicieron los discípulos la noche de la primera cena del Señor, y Él les sirvió. Sí, en la cena del Señor, cuando nosotros participamos, estamos anticipando por fe el banquete de las bodas del Cordero, en el que todos estaremos sentados juntos en gloria, y nuestro Salvador nos servirá nuevamente todo lo que necesitemos. Qué gran gozo, qué gran alegría es venir, participar de la cena del Señor. Por eso, y también en la cena del Señor, ¿verdad? Quiero recalcar, es para tener comunión con el Padre, con Dios, pero también los unos a los otros. Y si hay algo que alguien te hizo entre hermanos, es el momento de pedirnos perdón, abrazarnos. Vamos a soportarnos los unos a los otros, vamos a perdonarnos los unos a los otros, vamos a orar los unos a los otros. No podemos permanecer aislados, tenemos que vivir en comunión y en comunidad. Y finalmente, la cena del Señor es una de las dos ordenanzas que el Señor nos dejó, y que cuando vayamos a participar lo hagamos de una manera digna. Por eso tenemos que ir con un corazón arrepentido, pedirle perdón al Padre, perdonar, dar el perdón a quien nos haya ofendido, y que esa participación proclame siempre que lo que Él hizo, que este es un mandato que viene del cielo, una primera mirada, una segunda mirada, lo que Él hizo en el Calvario, una mirada hacia atrás, una mirada hacia el corazón, de que debemos estar bien. Si hay algo que nos molesta, que nos está indicando nuestra conciencia que está mal, bueno, pues hay que perdonar. Y hacia el futuro, que Él viene, Jesucristo viene. Bueno, pues esa es mi respuesta, estimado hermano, que volvemos a contestar. Esta es la segunda. Tenemos como 10 preguntas tuyas. Y bueno, aquí los hermanos nos pusieron otra vez tu pregunta. Eres Samuel Alejandro de San Antonio, Texas. Bien, hermano, que Dios te bendiga mucho, y esa es nuestra respuesta. Que el Padre los bendiga mucho, y visiten nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, suscríbanse, regálenos un like, compartan nuestro podcast, compartan nuestra liga y sean felices. Nos vemos para la próxima entrega. Gracias, bendiciones, y recuerden, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos para la próxima preguntas y respuestas. Bendiciones.